Día de la Patria, se viene la carne de llama, se activa la demanda a Bullrich y una señora se convirtió en heladera. Pusieron la vacuna Sputnik a mi vieja no tenía información de lo que contiene. Tiene un montón de cosas, le puse un imán y se le quedó pegado en el brazo, hijo de puta. Otro día más en este hermoso e imantado país. En un nuevo aniversario del 25 de mayo, en Fuego Amigo nos sacamos todas las dudas. Nos visita un historiador y tenemos unas cuantas preguntas para hacerle. Pero mientras tanto, ¿quién sale de granadero? ¿Schurman o Caruso? Porque ustedes no saben lo que a mí me provoca escuchar tanta estupidez y sin embargo la tolero. Además, repasamos el proyecto de ley que propone incentivar el consumo de carne de llama. Dale, no te hagas el cocorito que empezaste a comer entraña cuando se puso de moda, ¿eh? Yo no sigo la moda me sigue a mí, nene. También contamos una por una todas las vacunas que llegaron al país. Bueno, tampoco para tanto, pero sí analizamos en profundidad todos los acuerdos, los cumplidos y no cumplidos que tiene la Argentina. Estoy orgulloso de ser argentino y de ser capitán de esta selección. Y como si esto fuera poco, después de las idas y vueltas de ayer, ¿se acuerdan? Que Bullrich dijo que el gobierno pidió coima, que Pfizer desmintió, que luego Alberto y Ginés salieron a hablar. Que voy a levantar los dirigentes y los daños y perjuicios se los voy a donar en Navidad. Pero esto no se aguantó más. Recibimos a Gregorio Dalbón, abogado de Cristina y ahora de Alberto. Hoy Pato medio que reculó. ¿Cambia algo? ¿Qué sanción le cabe a la exministra? Hay causa probable para arrestar a todo el mundo. Arranca Fuego Amigo, un programa bien argentino. Buenas noches a todas, a todos, a todes. ¿Cómo andás, Diego? Hola, Cata, ¿cómo estás? Bien, estamos preocupados. Tenemos muchas cosas en el programa de hoy. Muchas cosas. De entrada le tenemos que decir que Juan Grabois está volviendo en un avión de Colombia, donde fue deportado. Había ido en una misión para cotejar y comprobar si hay violaciones a los derechos humanos allí en Colombia, pero lo mandaron de regreso a casa. Sí, de vuelta para casa y en instante nomás vamos a estar hablando con un miembro de la delegación que está en Colombia y nos va a contar qué es lo que pasó, qué fue hacer Grabois a Colombia y por qué le dijeron usted se vuelve a la Argentina. Pero para el arranque vamos a hablar con Gregorio Dalbón. Recordemos que Patricia Bullrich había dicho que el gobierno había pedido coimas al laboratorio Pfizer para tener vacunas aquí en la Argentina y ha reaccionado el presidente de la Nación y su abogado Gregorio Dalbón nos va a explicar de qué se trata esta denuncia contra la titular del principal partido de la oposición aquí en la Argentina. Buenas noches, Dalbón. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, cuéntenos un poco en qué va a consistir esta denuncia del presidente en la justicia contra Patricia Bullrich. Bueno, en realidad es una interposición de una acción civil, no es una denuncia penal, simplemente es una acción civil, es una demanda por la difamación, es una aserción contumaz técnicamente, quiere decir que es una mentira deliberada que cometió Patricia Bullrich difamando el honor del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y puso también, digamos, la duda en referencia a un laboratorio, como es el laboratorio Pfizer, en virtud de lo que dijo, ¿no? Que el gobierno habría ofrecido sobornos, habría puesto intermediarios, todas cosas que no son ciertas, no solamente porque lo desconoció el laboratorio Pfizer, sino también porque Patricia Bullrich sabe que no son ciertas. Pero bueno, de alguna manera cruzó un límite que el presidente de la Nación ya no toleró más, porque no podemos naturalizar la infamia y menos en este tipo de situación, donde hay personas que están muriendo, donde hay un presidente que hace 2 años que está luchando por la sanidad y absolutamente por la salud pública, dejando otras cosas porque es lo que más le importa. Y me parece que, bueno, ese límite
hay que ponérselo en la justicia. ¿Escuchó Sí. a las últimas declaraciones? Porque Patricia Bullrich hizo un cambio rotundo en sus acusaciones contra el presidente después de que salió el comunicado de Pfizer, y hoy ya empezaba a hablar en algunas radios de que no eran sobornos, sino un intermediario. Le quería preguntar su interpretación sobre por qué cambió de forma tan rotunda ese discurso y esa acusación. Es difícil contestarte algo que debería contestarte ella, ¿no? ¿Por qué cambió? Yo creo que, esto es mi opinión personal, ¿no? Más allá de que no lo sé, porque sería Bullrich quien debería contestar. Pero yo entiendo que se dio cuenta que obviamente va a tener un problema serio en la justicia, en su patrimonio, porque las acciones civiles van contra el patrimonio y, bueno, obviamente el presidente del patrimonio, el resarcimiento lo va a donar al Instituto Malbrán, pero también puede llegar a tener un problema con el laboratorio Pfizer. Es decir, que no solamente se metió con... ¿Qué problema puede tener con el laboratorio Pfizer? O sea, ¿puede llegar a tener algún tipo de denuncia que sea más allá de la Argentina, digamos, de lo particular de Alberto Fernández? Sí, es muy buena tu pregunta porque hay algo de eso. Hay algo de eso, que tiene que ver con la confidencialidad, con obviamente el prestigio del laboratorio Pfizer. Y cuando hay una demanda y cuando se lo expone al laboratorio como cómplice de un gobierno que entre un sobornado y un sobornador, digamos que Bullrich puso a Pfizer como parte de un pacto corrupto con un gobierno. Evidentemente los abogados de Pfizer entiendo que más allá de la desmentida también podrían accionar contra Patricia Bullrich, porque además las leyes que tienen ellos en Estados Unidos tienen que ver con lo que puede bajar la acción cuando el presidente haga la demanda. Hay algunos aspectos de tu pregunta que son estrictamente confidenciales, pero que van por ese camino. Eso le quería preguntar. ¿Qué pasó con las acciones de Pfizer después de la denuncia de Patricia Bullrich? ¿Tienen ese dato? No, todavía no lo tenemos. Estamos analizando, o sea, personalmente estoy en un feriado, ¿no? Pero más allá de eso, estamos analizando algún accionista y, bueno, obviamente repercusiones que puedan llegar a tener en la estrategia que vamos a tener en el juicio civil. Que algo te acabo de adelantar, pero que no puedo hacerlo por completo por una cuestión de secreto profesional. Ahora, lo que ustedes están pidiendo es un resarcimiento económico, pero además un pedido de disculpas de Patricia Bullrich. No, es imposible que Patricia Bullrich pida disculpas, no vamos a pedir lo imposible. Pero sí vamos a pedir que cuando se la condene, se lea la condena en el mismo espacio donde ella, digamos, imputó al presidente de la Nación y al gobierno de este tipo de información, ¿no? Prácticamente lo que hizo fue, con una impunidad tremenda, imputarle a un gobierno ser corrupto, nada más y nada menos que con un laboratorio y con una vacuna. Me parece que esto tiene un costo, ¿no? Dalbón, Analía Argento lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Me están escuchando? Sí. Hace un ratito Patricia Bullrich dijo que la mayor prueba de que no hubo, de que hubo un pedido de un intermediario y de que el gobierno quería hacer algo corrupto es que Pfizer no aceptó, que esa es la mayor prueba, que la venta de vacunas no se concretó justamente porque Argentina tuvo esta posición sospechosa. Bueno, veremos qué sucede en la justicia. La verdad que lo que dijo Patricia Bullrich es una mentira contumaz, como dice, digamos, técnicamente la jurisprudencia, deliberada, una mentira deliberada. Ella sabe fehacientemente que estamos ante un presidente probo, honesto, que en realidad está trabajando en la función pública hace 2 años, dedicando plenamente su vida a la sanidad. Ella sabe fehacientemente la lucha que está haciendo el presidente Alberto Fernández y evidentemente lo que hizo es para llamar la atención porque no tienen mucha idea como para debatir, sino que siempre están agrediendo. Hasta que Alberto Fernández, cruzó esa línea
de decir, bueno, hasta acá llegaron las agresiones y las difamaciones. De ahora en más no serán gratuitas. Y lo otro que dijo, perdón, fue que solo tiene un auto y un departamento, que si van por ella le van a tener que quitar eso. Bueno, se lo remataremos, se lo embargaremos, que se quede tranquila que vamos a hacer todo lo que tenga que hacer en la causa para que ella pague las consecuencias de sus dichos. De todas maneras, no creo que tenga nada más que un departamento y un auto. Me parece que Patricia Bullrich, no sé, debe tener algunos ahorros como para poder pagar por lo menos mis honorarios. No sé, qué lástima que no tenga plata, me parece una lástima. Dalbón, más allá de que usted no pueda ponerse en la cabeza a Patricia Bullrich, ¿tiene alguna idea de por qué hizo este tipo de denuncia? ¿Se imagina por qué? Sí, para desestabilizar al gobierno, porque se está dedicando a eso, y para llamar la atención, porque obviamente hay un año electoral y necesita golpear con agresividad, como es la derecha en todo el mundo, ¿no? A veces no tienen ideas y lo que hacen es desestabilizar un gobierno. Ahora, denuncia aparte, Dalbón, denuncia aparte. ¿No es pertinente la pregunta respecto a qué ha pasado con el laboratorio Pfizer y la Argentina, que no han cerrado un acuerdo? ¿No es pertinente esta pregunta al margen de la denuncia de este supuesto pedido de coima? Sí. Es una pregunta pertinente para la persona pertinente, que en este caso no sería yo. Piense usted que yo estoy aquí en el reportaje con ustedes como abogado del presidente de la Nación, pero yo no tengo idea de las transacciones y de cómo se hacen las contrataciones de vacunas. En ese sentido realmente me excede, si no con todo gusto yo podría contestarle algo que tenga que ver con la política, pero en este sentido soy un abogado independiente, que si bien defiendo al presidente de la Nación y también a la vicepresidenta, no estoy en el meollo de la situación sanitaria, están ellos, sobre todo Alberto Fernández. Dalbón, más allá de lo jurídico, usted siempre tiene una mirada política, bueno, la acaba de expresar también. Hoy algunos de los, como ha ocurrido en otras oportunidades, algunos integrantes y alguna integrante de Juntos por el Cambio se desmarcó, intentó desmarcarse efectivamente de esto que hizo Patricia Bullrich. ¿Cree genuino ese desmarque? ¿O son distintas estrategias entre un partido político que efectivamente, como usted dice, apela a la desestabilización? Me corres de abogado del presidente y me preguntás personalmente esto. Sí, claro. Ok. No, yo creo que se están corriendo en serio de Patricia Bullrich porque les da vergüenza ajena. Lo que está haciendo Patricia Bullrich con el tema de la pandemia y con el tema de ensuciar a un gobierno no tiene perdón. Es una situación límite que está viviendo la Argentina y todo el mundo. Y esta mujer fue la promotora de marchas donde la gente se contagió y se murió. Esta mujer fue promotora de muchas circunstancias que nada tienen que ver con lo que estamos viviendo. Parece vivir en otro mundo. Y la verdad que acusa a un gobierno de corrupción ante un contrato con un laboratorio tan importante como Pfizer, que después Pfizer la desdiga, y me parece que se le están corriendo porque creo que hasta la Embajada de Estados Unidos le cerró la puerta, para que tengas una idea. Ahora, Dalbón, volviendo un poco a la consulta que le hizo Diego, ¿existe posibilidad de que la justicia, en el marco de la investigación de la denuncia que ustedes van a formular, pida conocer los datos de confidencialidad del acuerdo de la negociación con Pfizer? Son cosas diferentes, porque en realidad nosotros no hacemos una denuncia para que se investigue lo que dijo Bullrich, porque además es una mentira lo que dijo Bullrich. Nosotros lo que hacemos es una acción civil que tiene que ver con que la señora Bullrich pague las consecuencias de sus dichos. Nada tiene que ver con una cuestión de investigación, sino que tiene que ver con una cuestión de reparación del daño. Esto es técnicamente lo que se hace en el derecho civil, que nada tiene que ver con investigaciones que se hacen en el derecho penal. Sí, pero no se puede abrir una causa penal a partir de esto, digo. Mire, por parte nuestra no, porque definitivamente lo que consideramos es que es una calumnia y una injuria lo que hizo Patricia Bullrich, y por eso recurrimos a la acción civil.
No vamos a la acción penal por una cuestión de que con el fallo Kimmel hace unos años, en el 2008 y en el 2009 Cristina Fernández como presidenta, sacó la penalidad, digamos, de las calumnias y las injurias. Por eso el lugar que corresponde es la acción civil. Y eso es lo que le aconsejé al presidente de la Nación y es lo que el presidente de la Nación va a hacer. Con esto de la acción civil, me estaba pensando mientras, porque es un tema que siempre me pregunto y después no tengo los datos de cuántas demandas en la justicia prosperan por calumnias e injurias, porque la verdad que sobre todo en la arena política de la Argentina, que en tiempos electorales es todavía más violento y la gente dice cualquier cosa sin medir consecuencias, dañando el honor de las personas, no importa quién sea, de qué lado de la política esté, pero es una práctica habitual en la Argentina. Muchas veces llega a la justicia, pero lo que nunca me entero es si después hay reparación, si en la mayoría de estos casos hay una reparación, un pedido de perdón, de disculpas y que la justicia, digamos, con su palabra judicial, repare el daño al honor de las personas. Es muy buena tu pregunta porque la verdad que cuando llega la reparación, sí, hay sentencias que son positivas, pero cuando llegan generalmente han pasado años y la reparación nunca existe porque el dinero no repara el daño contra el honor, pero de alguna manera es la única arma que uno tiene como para resarcir el daño. En este caso, seguramente va a ser el aporte más grande que haga el PRO para la salud pública, lo que va a tener que pagar Patricia Bullrich por este juicio. Así que es el arma que tenemos. Y como vos decís, es cierto, pasan muchos años y uno no se entera, pero quédate tranquila que esta causa va a ser rápida por cuanto lo que dijo Patricia Bullrich está filmado, porque además Pfizer la desmintió y porque es una cuestión de hecho y prueba. Y la verdad que el hecho está y la prueba está. Por consiguiente, no creo que dure mucho tiempo. En breve, seguramente, Patricia Bullrich tendrá una sentencia condenatoria. Ahora, si Patricia Bullrich desiste o por lo menos da marcha atrás y se arrepiente y pide disculpas, ¿ustedes pueden llegar a desistir de esta demanda? ¿Esto puede suceder? Mire, en principio Patricia Bullrich lo que hizo es decir que ratificaba sus dichos luego de que Pfizer había, desmentido lo que dijo la señora Bullrich. Así que descarto la posibilidad de que Patricia Bullrich se arrepienta de algo. Me parece que es una mujer que no se arrepiente de las cosas que hace y dice y bueno, va a asumir las consecuencias que le quepan en la medida en que la justicia nos otorgue la razón. Y considerando los hechos y las pruebas, entiendo que le asiste razón al presidente de la República, Alberto Fernández. Dalbón, lo cambio de tema por algo que también está pasando por estos días, que no muchos medios de comunicación hablan, pero que es el caso de Pepín Rodríguez Simón. En primer lugar, quería saber, a título personal, ¿qué piensa usted de que se haya ido a Uruguay? Mire, la verdad que Pepín Rodríguez Simón ha sido, a mi criterio, el ministro de Justicia de Mauricio Macri. Garabano era una figura decorativa. Este hombre tenía muchísimo poder, a tal punto de que Macri reconoció que fue quien le dijo a quién nombrar en la Corte Suprema de Justicia. Ahora, sin poder, evidentemente es un hombre que los que lo conocemos sabemos que está absolutamente asustado y desamparado. Se lo nota de esa manera. Mi preocupación pasa porque la verdad que el gobierno peronista, digamos, para ponerle un nombre, cada vez que fue citado, y en este caso mi clienta Cristina Fernández de Kirchner no solamente ha ido a una indagatoria, ha ido a 8 en un día, que este hombre sea citado a indagatoria y que haya perpetrado los crímenes que eventualmente habría perpetrado en la mesa judicial, como la privación ilegítima de la libertad de algunas personas, como la coacción a una fiscal, procuradora, Gils Carbó, amenazando a sus hijos. Evidentemente debe tener en su cabeza la criminalidad de sus actos de tal modo que debe tener más delito en su pensamiento que en lo que se pueda probar en la justicia. Y por eso huyó. Yo creo que la verdad... Perdón, Dalbón, ¿huyó por eso o porque le soltaron la mano? La verdad que no lo sé porque no soy parte de la banda de él. La verdad que no sé si le soltaron la mano o no. Ellos serán los que delimiten eso. Pero evidentemente tiene miedo
Y yo creo que lo que te acabo de decir antes, ¿no? Él sabe lo que hizo y él sabe que va a tener consecuencias. Pero si hubiera ido a la indagatoria, Servini es una jueza que no utiliza la prisión preventiva. Directamente se hubiera defendido porque tiene principio de inocencia y se hubiera ido a la casa. Le mintió a Servini, hizo un pasaje de buquebús con una vuelta que tenía para mayo, y en el día 6 de mayo hizo su primer habeas corpus preventivo, que en el Uruguay tiene una similitud con el habeas corpus argentino, y fue rechazado. Es decir, que le estuvo mintiendo a la jueza. Entonces ahora decir que no confía en la justicia, que tiene temores fundados de que va a ir preso porque por televisión alguien dice que puede ir preso, la verdad que no es serio. No es serio para la justicia argentina, que le pidió la captura internacional por intermedio de Interpol, y no es serio para la justicia uruguaya, que le rechazó un segundo, un habeas corpus preventivo, porque tuvo que renunciar a su residencia. En principio le habían rechazado por ser residente, y después renunció a su residencia para hacer un nuevo amparo preventivo por si venía la captura de Interpol con la alerta roja y lo detenían. Y bueno, obviamente la justicia uruguaya entendió el ardid de este hombre para tratar de seguir impune. Yo creo que tarde o temprano va a ser extraditado y va a tener que afrontar las consecuencias de su actuar, siempre respetándole el debido proceso, no poniéndole un casco, no disfrazándolo. Y con el principio de inocencia, ¿no? Que no sé, la justicia tiene que decir si es culpable o inocente, como todas las personas que están sometidas a proceso. Exacto, y con un principio de inocencia que tiene que tener y que tiene hasta que una sentencia firme diga lo contrario. Ahora, Dalbón, quiero entrar ahí un segundo, porque, digamos, usted ha sido muy crítico del funcionamiento de Comodoro Pi durante el macrismo, sobre todo ante el uso y abuso de las prisiones preventivas que todos pudimos ver, a exfuncionarios kirchneristas y amigos del kirchnerismo. Pero Comodoro Pi se ha movido a lo largo de los distintos gobiernos con distinto signo político, siempre de forma simpática al poder de turno y persiguiendo a los que dejaron el poder. En estos momentos, ¿cómo está viendo Comodoro Pi y los movimientos de Comodoro Pi? ¿Cree que se rompió esa lógica o que sigue la misma lógica de que los que cayeron en desgracia entonces ahora comienzan a ser investigados y en realidad el sistema sigue siendo siempre el mismo? Bueno, te agradezco la pregunta porque una de las plataformas más importantes que tenía Alberto Fernández es la reforma judicial. Y la verdad, mi parecer personal con Comodoro Pi viene del kirchnerismo. O sea, mismo con el kirchnerismo, yo fui un crítico de los jueces federales, del sistema federal de 12 jueces, y también, bueno, con el macrismo se agravó, porque ya directamente los jueces participaban junto con Mauricio Macri de una mesa que decidía la libertad de las personas con un invento jurídico que no tenía que ver con la jurisprudencia, que era detener personas por haber sido funcionarios públicos, algo que es ilegal y arbitrario. Bueno, yo siempre fui un crítico y creo que por eso tenemos que llegar a una reforma judicial para tratar de que este fuero no ensucia toda la justicia. ¿Y qué está pasando con las causas de Cristina, por ejemplo, en estos momentos? ¿Avanzan? ¿Se va a saber si es culpable o inocente o sigue sometida a un proceso eterno en el que ni ella ni los ciudadanos saben si es culpable o inocente? No, ahí permitime corregirte. Sí. Cristina es inocente. No hay una posibilidad. Yo no estoy acusando de nada, pero la justicia no ha dicho nada, a eso voy. No hay una palabra judicial. Claro, pero claro, precisamente esa es la respuesta a tu pregunta. Si la justicia no dice que es culpable, nunca va a ser culpable. Es inocente porque se presume la inocencia, hasta que una sentencia firme diga que ella es culpable. Y en ninguna de sus causas Cristina tiene una condena firme, es decir, que es inocente de todas y cada una de sus causas. Además, esas causas han sido armadas por un sistema que conocemos como el lawfare, que vino de Latinoamérica, bajando de Centroamérica, de El Salvador, y pasó por distintos países. Tuvo de víctima a Correa, tuvo de víctima a Lula. Con Lula pudo el juez Moro encarcelarlo y sacarlo de las elecciones. Y Mauricio Macri, con la mesa judicial, intentó aplicar el lawfare en la Argentina, invitando al juez Moro, que en la Embajada de Estados Unidos se fotografiaba con Bonadío,
Y en estas circunstancias intentaron hacer algo, pero Cristina fue más inteligente que ellos. ¿Cuál fue el rol de Pepín en esa mesa judicial? Hace un ratito usted decía que Garabano, algo parecido a lo que dijo Carrió en su momento cuando estaban en el gobierno, que decía Garabano es un poste. ¿Cuál fue el rol de Pepín? ¿Cómo funcionaba la mesa o la supuesta mesa judicial de la que usted está hablando y que están investigando en estos momentos en Comodoro Pi? Bueno, creo que lo dijo Mauricio Macri, ¿no? La mesa judicial tenía a los jueces y si estos jueces no funcionan, pondremos otros. Mauricio Macri manifestó que Pepín Rodríguez Simón era quien recomendaba a los jueces de la Corte y aparte se arrepintió de Rosati, que para mí es un gran jurista. Me parece que hay determinadas situaciones que han cometido que son crímenes realmente muy serios y para mí los más serios son las privaciones ilegítimas de la libertad de empresarios inocentes y de personas que realmente no habían cometido delito, sino que simplemente fueron perseguidas, apretadas, extorsionadas por Pepín Rodríguez Simón y por parte de la banda. La banda también la componía Arribas, Torello, Crucelas y varios funcionarios que decidían la libertad de las personas, decidían disfrazar a las personas cuando las detenían, leerle los derechos en pijamas, llevarlos disfrazados a tribunales, allanarle a Cristina los domicilios cuando los allanamientos cantados todos sabemos que no sirven, porque unos dicen que le van a allanar, obviamente no va a tener nada. Sí, lo escucho. En todo este sistema, ¿qué papel jugaba la Corte Suprema, los integrantes de la Corte Suprema? La verdad que yo respeto a la Corte Suprema. Me parece que yo no tengo, por ejemplo, el pensamiento que tiene el presidente de la Corte Suprema. Estoy muy lejos de su pensamiento. ¿En qué sentido? Pero en el sentido de que es un hombre muy corporativo y yo soy un hombre más humanista. Si, por ejemplo, si en una minería se cae un obrero sacando oro y va a un juicio, seguramente va a decir que se revaló el obrero. Ese es Rosencrantz, le va a dar la razón a la minería, a las corporaciones, digamos, a las compañías de seguro, al poder real, ¿no? Es un hombre que lo hace bien el trabajo, porque no es un mal jurista, pero es un hombre corporativo, con el que no tengo nada que ver en cuanto a lo jurídico. Pero después, a mí la Corte no es algo que me preocupe mucho. Creo que tiene que ampliarse. Por ejemplo, no hay un penalista en la Corte. Y la verdad que decidir la libertad de una persona en última instancia es muy importante. Quizás eso sí podría cambiarse. La cantidad de miembros de la Corte, o por lo menos intentar ver de que haya especialistas en todas las materias, porque sería interesante que haya una persona que conozca el derecho penal, porque es muy importante una decisión de esa naturaleza, pues estamos hablando del derecho a la libertad, que después del derecho a la vida entiendo yo que es uno de los derechos humanos más importantes. Pero no, yo respeto a la Corte y respeto muchísimo a los jueces. Lo que no comparto a veces es, por supuesto, lo que hizo Irurzun, las cosas que hacía Bonadío, la arbitrariedad manifiesta, ese tipo de situación que son prevaricatos, son delitos por los cuales en algún momento seguramente algunos jueces van a terminar pagando, porque nadie se va de esta vida sin pagar. Dalbón, le agradecemos muchísimo la comunicación con Fuego Amigo. Es un gusto, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a dar vuelta a la página, vamos a hablar de esto que hablamos al inicio del programa, ¿no? La situación de Juan Grabois, deportado de Colombia. Había ido allí en misión con un grupo de representantes precisamente para cotejar la situación que está atravesando Colombia, donde hay fuertes denuncias de violaciones a los derechos humanos. Recordemos la represión, la cantidad de días que hubo de represión y muerte en las calles de Colombia. Escuchemos a ver lo que pasaba con Grabois. Apaga la cámara. Apaga la cámara. Apaga la cámara. Si usted se siente atropellado perfectamente, lo puede, claro. Entonces vamos a proceder a la inadmisión, señor. Porque nosotros tenemos la soberanía para elegir quién ingresa y quién no ingresa a nuestro país. Infórmeme quién es usted. Yo soy la supervisora de esta. Apaga la cámara. Vamos a proceder con la inadmisión. Le estaba diciendo ahí en el aeropuerto a Grabois, bueno, se tiene que volver. Grabois fue con una delegación hasta Colombia para ver
¿Qué está pasando con la violación a los derechos humanos? Estas denuncias muy fuertes que hubo después de la represión y, de nuevo, muerte en manos de las fuerzas de seguridad de Colombia. Ahí están las imágenes en Migraciones, pero vamos a escuchar la explicación que da Juan Grabois en un audio respecto al acontecido, ¿no? Vamos a poner el audio y vamos a escuchar la explicación que da el propio protagonista de esta noticia. ¿Lo tenemos ahí? Hace alrededor de una hora, cuando realizaba el ingreso migratorio, saltó una alerta, según me informaron, en el sistema. Fui derivado de una supervisora que me informó que se me denegaba el ingreso. Fui agredido a través de empujones y de un golpe en el rostro. Me informaron que se me denegaba el acceso por considerarse que mi presencia era una amenaza para la seguridad del Estado colombiano. Actualmente estoy custodiado y mi documento ha sido retenido hasta que embarque. Bien. Bueno, estamos en comunicación con Manuel Bertoldi, que está en Colombia, ¿no? Es integrante de la delegación que viajó con Grabois hasta allá. Exactamente, lo saludamos. Buenas noches, ¿cómo le va, Bertoldi? Cata Elía, Diego Yurba, lo estamos saludando. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bueno, queremos profundizar un poquito más allá de las imágenes que vimos de lo sucedido ahí en Migraciones con Juan Grabois. ¿Alguien les comunicó esta decisión? ¿Hubo alguna comunicación con alguna autoridad más allá de esta persona de Migraciones y le explicó por qué deportaban a Grabois? No, la verdad yo estaba justo ahí al lado cuando se sucede este hecho y nada, como relata Juan en el audio, la supervisora de ahí de Migraciones le planteó de que el Estado colombiano tenía la soberanía para admitir quién entra y quién no entra, digamos, al país, y fue así que enseguida se acercaron más personas de Migraciones y se lo llevaron a un cuarto. Pudimos, por suerte, ingresar junto con él un abogado que acompaña aquí a la delegación de Solidaridad y bueno, rápidamente se hicieron todos los trámites por parte del gobierno colombiano para derivarlo de regreso a la Argentina. ¿Dónde está Grabois ahora? Ahora está en Lima esperando volver para la Argentina. ¿Y vos estás en Colombia ahora? Yo estoy en Colombia, somos parte de la delegación de 20 personas, organismos de derechos humanos, referentes de organizaciones sociales de Argentina, que bueno, entendemos que nuestra tarea como pueblo argentino, como hermanos de la patria grande, es estar solidarizándonos con el pueblo colombiano y sobre todo visibilizando la situación que está concretamente, atravesando. Manuel, ¿qué iban a hacer ahí? Digamos, de las cosas que puedan contar, pero puntualmente sobre las denuncias de violación de los derechos humanos. ¿Qué iban a hacer ustedes como delegación argentina? No, en realidad las vamos a hacer. La delegación continúa, digamos, su trabajo aquí. Hoy hicimos una conferencia de prensa, le exigimos, digamos, al gobierno colombiano que garantice la seguridad de toda la delegación, y lo que vamos a hacer es recorrer los diferentes territorios de Colombia donde el pueblo se está manifestando y donde también está habiendo muchísimas denuncias de violación de derechos humanos, de gente desaparecida, gente asesinada, violaciones por parte de las fuerzas de seguridad y del ejército colombiano a mujeres. Y bueno, creemos que, como hicimos también en el momento que fuimos hace un tiempo a Bolivia, bueno, venimos sobre todo a solidarizarnos y estar junto al pueblo de Colombia, recogiendo los testimonios de las personas que están en la calle y bueno, y visibilizando esto a la comunidad internacional. ¿El único deportado fue Grabois de toda la delegación? El único deportado fue Juan. Todos pasamos con documentos nacionales de identidad, con algunos con pasaporte, y entendemos que hay una clara intencionalidad, porque cuando nosotros anunciamos, incluso en conferencia de prensa en Argentina, que íbamos a construir esta delegación de solidaridad, el presidente de la Sociedad Rural Colombiana publicó enseguida un tuit planteando de que
no había que dejar ingresar. Pero ¿cuál fue el argumento formal? Porque, digamos, esto es lo que vos estás relatando respecto a lo que se publicó en un medio. Pero allí en el aeropuerto, ¿cuál fue la argumentación formal para no dejar ingresar a Grabois a Colombia? No hubo demasiadas explicaciones, solo que lo que aparece en el video, la jefa de Migraciones planteó que el Estado colombiano tiene soberanía para decidir quién entra y quién no a Colombia. ¿Y tuvieron contacto, buenas noches, Analía Argento te saluda, con la Embajada Argentina en Colombia? Porque por lo que se ve en las redes sociales está hiperactiva la Embajada, ¿pero a ustedes los ayudaron? Sí, estamos en comunicación con las diferentes instancias del gobierno, bueno, para garantizar, digamos, que no haya ningún tipo de que pase a mayores esto y que Juan pueda regresar lo más bien, digamos, a la Argentina y que también se garantice la permanencia y las actividades que venimos a hacer aquí a Colombia. Manuel, la Autoridad Migratoria de Colombia dice que al entregar el pasaporte se detectó una inconsistencia y que ante esa situación se convocó a Grabois a pasar a una sala y que ahí se generó una situación de agresión que denuncia una de las oficiales del gobierno de migraciones del gobierno de Colombia y que por eso se le rechazó el ingreso al país. ¿Ustedes observaron efectivamente que haya existido no explican qué inconsistencia en el pasaporte? Claro. No, eso es falso porque Juan no entró con pasaporte a Colombia, entró con documento nacional de identidad. Yo también entré con documento nacional de identidad y no tuve ningún problema. De hecho, se puede, digamos, con documento nacional de identidad. Lo que le plantearon a Juan es que había, digamos, no se lo podía leer al documento y enseguida lo llevaron a hablar con la jefa de la supervisión. En la computadora que se ve en el video salta como una alerta, una cuestión así, y ahí plantea enseguida esto de que se vaya a una sala de migraciones. Y bueno, hubo ahí, digamos, una situación incómoda porque no se quería dejar acompañar por un abogado, digamos, que es derecho, digamos, que se puede estar con un abogado en ese momento difícil. Y bueno, por eso se generó la situación que se generó. Bueno, pero nosotros entendemos, entendemos que ya había una decisión premeditada, digamos, no hubo improvisación en esto. Bien, Manuel, te agradecemos muchísimo la comunicación con Fuego Amigo y bueno, esperemos que puedan completar su tarea en Colombia en paz. Buenas noches. Sí, muchas gracias y es fundamental para nosotros que se visibilice la difícil situación que está atravesando el pueblo de Colombia y las injusticias y atropellos que están atravesando, que bueno, lamentablemente también tuvimos que vivirlas en carne propia en el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches. Bien, 25 de mayo, Día Patrio. Sí. En 1810, ¿había grieta? Se lo vamos a preguntar al historiador Roy Ora. Siempre. Ahí arrancó. Roy Ora nos va a ayudar con esto en un ratito nomás. Un gran historiador. Del siguiente informe. A 211 años de la primera Junta de Gobierno, repasamos todas las curiosidades, mitos y verdades sobre el 25 de mayo de 1810. ¿Hay registro de cuántas personas se juntaron frente al Cabildo ese día? A mí en el jardín me enseñaron que llovía y había paraguas. ¿Está chequeado esto? Las cintas que repartieron French y Beruti en la plaza, ¿eran escarapelas celestes y blancas? ¿Qué función cumplían? Y hoy es 25 de mayo, ¿se puede saber por qué demonios no lleva puesta una escarapela? Hoy aprovechamos para comer locro, empanadas y pastelitos, pero ¿qué se comía en 1810? ¿Cuáles son los platos típicos coloniales y por qué los comemos hoy? Si bien el primer gobierno patrio estuvo conformado por hombres, ¿participaron mujeres en la Revolución de Mayo? Acá hay que aclarar que si bien no estuvieron oficialmente invitadas a los actos del Cabildo, las mujeres estuvieron presentes. ¿Van a la fiesta, no es así? Sí, digan que van de parte de French y Beruti. Las más destacadas fueron
criollas acomodadas como Mariquita Sánchez de Thompson y Guadalupe Cuenca, que organizaron reuniones con fines políticos. En Fuego Amigo derribamos todos los mitos, chequeamos las verdades y te mostramos el lado B del 25 de mayo. Bueno, estamos con Roy Ora, que les cuento a quienes no lo conocen, que es un gran historiador, es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y tiene un podcast genial en Diario AR con Pablo Gerchunov que hablan justamente de cuestiones históricas, pero te lo cuentan como un cuentito. Bienvenido, Roy, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿hay grieta o no hay grieta? ¿O había grieta en 1810? Diferencias hay siempre. Digamos, Bien. El conflicto político es propio de toda sociedad compleja. Entonces, yo diría... la naturaleza de los conflictos políticos de nuestro tiempo no tienen nada que ver con la naturaleza de los conflictos políticos de aquel momento, pero sin embargo el conflicto es parte constitutiva de la manera en que nos relacionamos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que lo más importante cuando uno mira hacia el pasado es no llevar a 211 años atrás o ni siquiera 50 años atrás el tipo de enfrentamientos y la manera en que nosotros concebimos a los actores políticos. Bueno, pero algunas cosas había diferencias, por ejemplo, en la cantidad de gente que vivía en la pobreza en esas épocas y los decentes y los indecentes, estaban los que pensaban una cosa y los otros. ¿Qué diferencias, digamos, dividían a la sociedad argentina en esos momentos? Bueno, primero... Del virreinato. Del virreinato, claro, sí. Porque Argentina, yo ya lo di Argentina no existe, todavía no existe. Es decir, esa gente no se pensaba como argentina. Bien. Para empezar, ¿no? Sí, está bueno eso, porque es verdad, era otra cabeza. Claro. Por eso, digamos, ¿qué decimos los historiadores? Mayo de 1810, mito de origen. No estábamos diciendo, vivían alucinados, ¿no es cierto? Sino que lo que decimos es, allí comenzó una historia en la que esos actores políticos, ahora volvemos a la cuestión, no se sentían argentinos. Nosotros proyectamos hacia el pasado una idea, una narrativa que nos conecta con aquello. Pero esos señores que estaban en el Cabildo en mayo o unos años más tarde, unos años antes, se imaginaban a sí mismos distintos. ¿Cómo se imaginaban? Se imaginaban como, pensando sobre todo los que están arriba, del medio para arriba, se imaginaban como en Buenos Aires, porteños, se imaginaban como americanos, se imaginaban también como parte de la cultura española. Vos me vas a hacer caer el mito de que San Martín y Belgrano, por ejemplo, eran colonialistas y no eran patrios o independentistas. No, bueno, es decir, tomemos esas dos figuras. ¿Qué nos cuentan esas figuras? Nuestros padres de la patria. Sí. Esas dos figuras hicieron toda su carrera hasta 1810-11 como funcionarios del Estado colonial. Sí. Ese fue el marco en el que desplegaron su proyecto personal, aceptaban la colonia, digamos, sin cuestionarla. ¿Y en qué momento empiezan a pensar? Como mucha gente, ¿por qué? Porque yo creo que una cosa muy importante... Mirá que hay que tirar abajo a San Martín en este país, ¿eh? No, pero está bueno derribar mitos, ¿no? Porque... Pero no le está tirando abajo. Se parece a lo de ahora, ¿o no? Una cuestión aspiracional, Estados Unidos es mejor, todo lo de afuera es más lindo que lo que tenemos nosotros. ¿Lo de afuera es más lindo? ¿Estaba ahí o no? San Martín y Belgrano hicieron su carrera en el marco del orden político existente, como nosotros nos movemos en el mundo que conocemos día a día. En un momento ese orden desapareció, ese mundo desapareció. No desapareció por la acción de esas figuras. ¿Por qué colapsó el Estado colonial? Bueno, porque entre 1808 y 1810... el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés, invadió España y le quebró el espinazo a ese Estado, dominó Madrid, puso preso al rey, hizo que todas las autoridades legítimas desaparecieran. Por otros eventos que no tenemos tiempo de contar, España perdió su flota y en un momento determinado, comienzos del año 1810, el último rezago de autoridad legítima en España se llamaba Junta Central de Sevilla. Claro. Pero Roy, no es que no había conflicto. Y no era soplar y hacer botella. Te quieren llevar a la grieta, Roy. No, porque de hecho, corregime, un año antes había habido un 25 de mayo en otro lugar del virreinato. Monteagudo zafó, pero lo fusilaron a todos. Digo, no era una cosa de nos juntamos y ya está todo dado.
A mí me parece yo no estoy diciendo que no había conflicto. No, vos me parece lo que estás contando es que es un proceso bastante más complejo, donde no es solo la acción independentista, digamos, de los patrios, de los que estaban aquí en el virreinato, sino que es un proceso complejo que incluye la caída del imperio en España. Vos hablabas hoy de una nota del azar también en este momento. Sí, claro, es decir, tensiones existen de distinta naturaleza en la sociedad colonial. En Buenos Aires no son tan importantes, en el Alto Perú son mucho más importantes. Indígenas, blancos, por ejemplo, ¿no es cierto? El Alto Perú es un lugar mucho más caliente. Pero si en 1803-4 un viajero relativamente inteligente, una persona que tuviera capacidad de percibir cómo era la sociedad, recorría América y se preguntaba, bueno, ¿estamos al borde de un cambio dramático que va a construir acá un orden político completamente distinto? Yo creo que la inmensa mayoría hubiera dicho no. Si no hubiera habido derrumbe del Estado colonial, si entre 1808 y 1810 eso no hubiese desaparecido, no hubiera habido el tipo de cosas que pasaron en esos años desde Buenos Aires a México. En todos lados pasaron al mismo tiempo, simultáneamente, Buenos Aires, Caracas, el Alto Perú, etcétera, etcétera. En todos lados, al mismo ritmo, con la misma música, hubo desafíos a las autoridades establecidas. Un movimiento americano, digamos. No, americano no, local. Que decía, bueno, ahora que no está el rey, ahora que las autoridades legítimas no están más, aquello que hasta ahora nos gobernó no existe. Bueno, local ¿qué es hacemos? porteño. Bueno, estrictamente porteño. En general sí, porque en cada lugar conflictos más específicos. Porque, bueno, primero no había partidos nacionales, todas esas ideas con las que nosotros pensamos la política no estaban. Y en particular porque en general en todas esas crisis, esos conflictos que sobre todo tienen lugar en 1810, bueno, ¿quién los resuelve? ¿Cuál es el ámbito específico de resolución de esos conflictos? Es, por ejemplo, lo sabemos nosotros, el Cabildo de Buenos Aires, que es una institución municipal. Es decir, se juntaron los señores que vivían a 15 cuadras de la Plaza de Mayo, 20 cuadras, alguno quizás, y tomaron una decisión que era, vamos a desplazar, vamos a sacar del fuerte a un virrey que gobierna sobre un territorio que va de acá hasta pasando Potosí, que comprende a Bolivia. ¿Sí? Es una decisión por lo menos problemática, ¿sí? Porque no tenían la soberanía como para implicar al conjunto del virreinato. Y por eso en otros lugares dijeron, no, vamos nosotros por nuestro camino y armamos nuestra junta. Los de Buenos Aires hicieron la suya, en Córdoba hacemos otra, en Paraguay hacemos otra, etcétera, etcétera. Ahora, ¿no? profundizando la sección derribando mitos. Sí. No sé si querés hablar de French, Beruti, las escarapelas. No me interesa. De la comida. Bueno, ahí en el informe preguntan de la comida. ¿Cuál es la comida tradicional? ¿No? Todos estamos con el tema del locro y demás. Sí. ¿Se comía locro? Bueno, vieron, esta semana está de moda el tema de la carne. Así que si hay algo que decir es... ¿Faltaba carne en ese momento? Había bastante carne por esa bendición divina que tiene la Argentina y que tiene la Pampa, y eso significa que el ganado es muy barato. Por supuesto, Cata decía hace un rato, esa no era una sociedad igualitaria, las jerarquías sociales eran mucho más marcadas, mucho más visibles, se representaba mucho más de lo que se representan en nuestro tiempo. Digamos, la palabra pobreza quizás no describe cómo era Ahora la situación de los que estaban. ¿Caricaturizamos un poco nosotros hoy la vida, la sociedad y la vida y las costumbres de ese momento? No sé si las caricaturizamos, pero bueno, tenemos una información relativamente pequeña y la mayor parte de la gente, incluso yo, relativamente superficial sobre cómo era esa sociedad, ¿no? Otro mito, se dice que en el Cabildo Abierto del 22, si la cosa no se resolvía favorablemente, Belgrano salía, mostraba un pañuelo y a la carga, barraca, digamos, ¿no? Sí. ¿Eso es cierto? No lo sé. Lo que sí es cierto es que cuando uno mira lo que pasó en esos días de mayo, hay un actor fundamental que no siempre ponemos en el primer plano y es las milicias, no tanto el pueblo en la plaza. Eso es importante, eso tiene mucho que ver con la manera en que nosotros
en tiempos más recientes imaginamos la soberanía. Claro. Nos gusta mucho el pueblo en la plaza. Es una imagen casi como folclórica. Es parte, digamos, de nuestra cultura política. Una cultura política donde la movilización popular ocupa un lugar muy importante. Probablemente fue mucho más importante en ese momento el hecho de que... Ahora, perdón, estaba el pueblo en la plaza, porque vos decías que no había un sentimiento patriótico. Sí. ¿No? Sí. ¿Estaba el pueblo en la plaza? ¿Había un sentimiento por parte del pueblo de buscar la independencia? No, yo creo que no. Yo creo que, a ver, una cosa muy importante es, desaparece el poder tal como lo conoce esa ciudad y como sucede en muchos otros lugares. Entonces la pregunta es, ahora, ¿quién ocupa el lugar vacante? ¿Quién ocupa el lugar del rey y quién ocupa el lugar del virrey? Y por supuesto, bueno, hay gente que tiene algunas ideas, hay gente que tiene alguna ambición y hay gente que tiene poder. ¿Y quiénes son los más poderosos? No los comerciantes, no es, digamos, la élite económico-social, no es importante. Hombres blancos Sí, con está armas. todo eso, ¿no es cierto? Con armas. Pañuelo verde todavía no tiene mucho para contar. Lo pueden inventar, sacar a alguien... Bueno, pero no tiene verdaderamente importancia. La política es fundamentalmente un asunto masculino. No quiere decir que las mujeres no tuvieran ideas o ideas políticas, pero no eran actores políticos. Lo que sí es muy importante es el hecho de que, y se ve en el nombre de la persona que preside la Junta, es el jefe de un regimiento, más que específicamente de una milicia cívica. Es decir, la participación de sectores amplios de la población, de las mayorías, se canaliza fundamentalmente a través del reclutamiento militar de las instituciones militares, que son muy importantes porque dejaron fuera del juego, dejaron, digamos, al margen, al ejército profesional, que iba a estar mucho más del lado del virrey, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que unos años antes haya habido 1806, 1807 invasiones inglesas, es importante, bueno, porque en Buenos Aires mucha gente realmente se sintió, bueno, estamos para cosas grandes. Pero además de eso fue muy importante porque dejó un legado militar, dejó una organización militar que al virrey no le gustaba nada, mucha gente no le caía muy simpático, que señores como Saavedra comandaran organizaciones que no eran de soldados profesionales, pero que le daban a una parte importante de la población, no solo un salario, en parte algunos estaban por eso, sino también una capacidad para incidir en una crisis como la que se desató en esa semana de 1810. Bien. Roy, menos mal que estás vos, ¿viste? Porque si no, cuando estudiamos la historia, bueno, ya pasó bastante tiempo del colegio, pero no es la historia que vos estudias. Me quedaron 100.000 preguntas, Sí, se las hay a mí que ir viendo y demás, ¿no? Para seguir derribando mitos. Bueno, te vamos a invitar de nuevo, ¿eh? Lo vamos a invitar de nuevo. Sí, sin no dudas, solo por los mitos, porque además me interesó mucho un podcast donde hablabas con Gerchunov sobre las retenciones y la historia de las retenciones en la Argentina, ¿no? Ahora está el tema de la exportación de la carne, volverás para hablar de eso. Muchas gracias, Roy. No. Gracias, Roy, por estar con nosotros. Un pequeño corte y ya volvemos con más Fuego Amigo. Último bloque de Fuego Amigo y es para Pablo esta pregunta. ¿Llegaron las vacunas? ¿Van a llegar más vacunas? Están llegando y van a llegar. Hay una curiosidad, más allá de repasar los 4 países de los que van a llegar vacunas en los próximos días. Antes nos acordaba de memoria, llega un avión, salió un avión, va a llegar, sabemos la hora a la que llega. Ahora necesitamos chusmear los machetes porque llegan de todos lados y en cantidades muy importantes. En los próximos días cerca de 6 millones de vacunas de distintos lugares. ¿6 millones? Sí. Y el presidente, hoy a la mañana, en una reunión o participando en una conferencia de prensa con López Obrador, de manera virtual, dejó esta definición. Que lleguen vacunas que hicimos con México es independencia. Por supuesto lo dicen el 25 de mayo, pero también algo que se había demorado bastante, que no encontró todas las explicaciones necesarias, pero que finalmente parecen destrabarse. Con lo cual, Argentina está en un ranking entre posición 20 de los países que efectivamente están mejor vacunando, mejor administrando la vacunación. Estamos en condiciones de decir que Argentina ha gestionado muy bien la vacunación, la llegada de vacunas. A eso me refiero. Después podemos discutir cualquier otra cosa o tratar de tirar abajo la política del gobierno. No, ahí me parece que la cuestión o el cuestionamiento eran los anuncios en contraste con la realidad. Los incumplimientos, claro, después de los laboratorios. Los laboratorios retrasaron la llegada de muchas vacunas. Ahora me parece que este eso proceso está claro y está claro en el mundo, ¿no? Pero esto está acelerado y efectivamente Argentina negoció los contratos que había que negociar y después sí se cumplieron. Pero tiraste una cifra clara. Sí. 6 millones de vacunas en los próximos días. Es una enorme buena noticia. Que lleguen y que sigan llegando. Por favor, que estamos en un momento requete contra complicado de la pandemia. Bueno, llegó el final. Bueno, nos estamos yendo con el Fuego Amigo del día, ¿eh?
Obviamente, ¿Quién es? Fuego Amigo es el fuegazo amigo del año, porque es de Elisa Lilita Carrió. ¿Qué dice? No lo volvería a apoyar a Mauricio Macri para presidente. De a poquito van soltándole la mano. No es la primera También dentro del espacio soltó opositor. a Patricia Bullrich. También se lo soltó a Patricia Bullrich, pero ya no es la primera dirigente del espacio Juntos por el Cambio que dice no. Ya está acá, Mauricio Macri, listo, ya pasó. No nos vamos a creer este verso, me imagino, ¿no? No, sí. Esto es un verso grande como la casa, esto es parte de la interna de un espacio político. Después se juntan otra vez y hacen las maldades que la hicieron. seguimos mañana, chicos, se nos va el programa. Saludos de Carrió al pelado. Grabámelo, Gonzalito, a lo que dijo Caruso. Después vamos a ver qué dice Elisa Carrió. Bueno, por ahí cambia, a veces cambia. Sí, acá cambian todo. Ya tiene candidato, Carrió ya tiene candidato. Bueno, nos estamos yendo. Muchas gracias a todos, a todas. Y a todos.